Buenas noches, mi nombre es Brian Jesse Ramírez Tobón y el tema que me corresponde son los areómetros. El areómetro es un instrumento que sirve para determinar los pesos específicos y las densidades relativas de los líquidos o de los sólidos por medio de los líquidos. No debemos confundir areómetro con aerómetro, ya que aerómetro es un instrumento para medir las capacidades o las propiedades físicas del aire u otros gases, en especial con alta precisión las densidades. Retomando a los areómetros, hay tres tipos de ellos, que son el sencillo, el con transductor de inductancia variable y con flotador y cadena totalmente sumergidos. El sencillo está compuesto de un flotador lastrado o afirmado por medio de un peso en su parte inferior y con un vástago en su parte superior. Vástago significa varilla metálica que sirve para unir piezas. En este caso, ese vástago se une con el flotador lastrado. El aparato se sumerge hasta que su peso es equilibrado por el líquido que se desaloja, hundiéndose más cuanto menor es la densidad del líquido. Eso lo podemos ver en esta imagen, que sería esta de acá, que tenemos el vástago, ¿cierto?, la escala en la cual es la que se mide, el líquido, ¿cierto?, en el cual está la probeta, ¿cierto?, el bulbo, o mejor dicho, una pieza parecida a un termómetro, ¿cierto?, aire y el peso, ¿cierto?, que este es el flotador lastrado. Ya. Siguiendo con el tema, en cuanto ya al otro tipo de areómetro, sigo es con el transductor de inductancia variable, que está compuesto, o mejor dicho, tiene una armadura fija en el interior del flotador y con una bobina dispuesta al exterior del recipiente. Es posible transmitir eléctricamente a distancia la densidad con este areómetro, siempre y cuando se mantenga una altura constante del líquido con un rebosadero, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? La armadura, ¿cierto?, que está en el interior del flotador y la bobina al exterior. Y para poder calcular o obtener los resultados de las densidades, tiene que ser que tenga una altura constante siempre el líquido. Continuando con los tipos de areómetros, sigo con el de flotador y cadena totalmente sumergido, ¿cierto? Está compuesto de un flotador con un lastre en forma de cadena, sujeto a un punto fijo del recipiente. El flotador está completamente sumergido dentro del líquido y según su densidad se sumerge más o menos, variando proporcionalmente el peso efectivo de la cadena. Un transductor diferencial capta la posición del flotador y da una señal de salida en columnas de agua y compensa las variaciones de densidad causadas por los cambios de temperatura
en el fluido mediante una sonda eléctrica. Esta es la sonda eléctrica y este es el transductor diferencial. Aquí podemos ver que la cadena está pegada al recipiente en unos puntos fijos específicos, tal y como se indicó. Y aquí observamos los tres tipos de areómetros, que sería el sencillo, el transductor de inductancia variable y el con flotador y cadena totalmente sumergido. Hablando sobre los areómetros, la exactitud en general de ellos está entre más o menos 1% a más o menos 3% y admiten presiones y temperaturas de 6 a 8 bar y 120 a 230 grados Celsius respectivamente. Las viscosidades inferiores a 50 centipoise no influyen en la lectura, y a viscosidades superiores o caudales elevados es conveniente trabajar con caudales intermitentes o caudales promedio. El campo de medida de la densidad relativa está entre 0.5 a 4 correspondiente a los areómetros y son aptos para trabajar en líquidos limpios. Muchas gracias por la atención prestada.